Hoy, en Desde la Sombra, burocracias gubernamentales internacionales lideradas por la Organización Mundial de la Salud y el Codex Alimentarios están trabajando en conjunto con las corporaciones multinacionales para controlar el suministro de alimentos y medicamentos en todo el mundo. La consecuencia es que la población entera es utilizada como ratas de laboratorio en un masivo experimento humano que no está sujeto a ningún control ni norma. En un minuto hablaremos con Scott Tibbs, presidente de la Federación Nacional de la Salud. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre el Codex Alimentarios. No. No lo sé. No sé lo que es eso. Supongo que es un código alimentario sobre comida. Scott, bienvenido al programa. ¿Qué es Codex Alimentarios y por qué es importante en nuestras vidas? El Codex Alimentarius es simplemente la expresión en latín para Código de Alimentos. Fue fundado hace 50 años, es decir, en 1963, bajo el auspicio de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, en la Organización Mundial de la Salud, con dos objetivos nobles, al menos declarados, que son proteger la salud de los consumidores, eliminar las barreras internacionales para el comercio de alimentos. Al contar con esto, el objetivo final era proteger a los consumidores. Pero lo que hicieron fue establecer, a través de varios comités, la Comisión Codex Alimentarius, que dictó recomendaciones y estándares alimenticios que otros países que, en este punto, representan el 99% de la población, no querían escuchar. Podía ser sobre cualquier cosa desde pescado, pesca, agua naturales minerales, nutrientes como los suplementos, aditivos alimenticios, pesticidas, residuos de pesticidas y fármacos veterinarios. Y fue evidente en los encuentros que los países, desde Albania a Zimbabue, estaban representados por diversos funcionarios de departamentos de alimentos o agricultura. Se trata básicamente de burócratas que participaron de los encuentros y tomaron decisiones que afectan a todos y a cada uno de nosotros, porque esos estándares, esas recomendaciones que fueron adoptadas por el Codex Alimentarius, están relacionados directamente con nuestra vida y por eso son tan importantes. A pesar de no tener en principio rango de ley, el Códex ha pasado a tenerlo, de hecho, porque lo administran la OMS y la FAO, que lo financian y lo dirigen a petición de la ONU. En 1994, la Organización Mundial del Comercio sustituyó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que disponía de poder real para sancionar el comercio por el Códex y otras normas y directrices como medio de armonizar mundialmente los estándares alimentarios y facilitar así el comercio entre los países. Dicho de otro modo, una vez ratificadas y aprobadas, las directrices, normas y regulaciones del Códex pasan a ser obligatorias para cualquier país que sea miembro de la Organización Mundial de la Salud. Scott, ¿en qué cosas clave están trabajando la gente del Códex? En este momento son los aditivos de aluminio en los alimentos, el aspartame como un aditivo alimenticio, la dopamina, que es una droga veterinaria suministrada a los animales en el hemisferio occidental y que se encuentra totalmente prohibida en Rusia, China y la Unión Europea, porque saben que es dañina tanto para las personas como para los animales. Esta ha sido una de las grandes batallas en el Códex y el éxito del fármaco producido, del fármaco para animales, como la dopamina. Es un problema con el que tendremos que lidiar.
Estos fármacos son administrados a los animales y dejan residuos en la carne que comerán después los consumidores. Es la razón por la que el gobierno ruso, la Unión Europea y el gobierno chino y básicamente otros 160 países en el mundo no permiten que este producto sea vendido en sus países. Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, nómbralos desde el sur hasta el norte de América. Lo permiten y alientan su uso. Además, países como Estados Unidos y Canadá están tratando de reducir los niveles de vitaminas y minerales que las personas consumen. ¿Y por qué? ¿Por qué están haciendo esto? Porque ya fueron establecidos en niveles muy bajos. Solo para dar un ejemplo, la vitamina C debe ser consumida en una medida de 60 miligramos diarios. Esa es la dosis promedio que un humano adulto debe consumir. Con solo consumir un cigarrillo se destruyen 60 miligramos de vitamina C. Entonces, es un sinsentido cuando Australia propone bajar de 60 miligramos a 45 por día. No estamos preparados genéticamente, fisiológicamente, para consumir solo 45 miligramos por día. Que hay organizaciones internacionales que se preocupan por nuestro bienestar y por la nutrición y la dieta de la humanidad suena espléndido en teoría. Pero el Codex tiene poco que ver con salvar vidas y todo que ver con los planes de las élites para despoblar el mundo. El objetivo global del Codex y del cártel de la medicina es el control de las poblaciones. En otras palabras, debilitar la capacidad de la gente para pensar, para sentir, para tener experiencias vitales, para comprender lo que se les está haciendo y quién se lo hace. El recientemente aprobado plan alemán del Codex afirma que no puede venderse ninguna vitamina, hierba o mineral con finalidades preventivas o terapéuticas. Los niveles de eficacia de los suplementos se verían muy limitados. Todos los suplementos vendidos a naciones miembros del Codex o en su territorio necesitarían aprobación según estas directrices draconianas. ¿Por qué se hace esto? Porque los nutrientes vuelven a la gente más inteligente, más fuerte, más libre e independiente. Y si tu objetivo es la gestión de un sistema financiero global, la manera más eficaz de conseguirlo es drogando masivamente a estas poblaciones. Scott, ¿qué relación existe entre la alimentación, industria farmacéutica y la Agencia de Alimentos y Medicamentos? La industria alimentaria, especialmente la farmacéutica, realmente tiene mucho que decir junto con la Agencia de Alimentos y Medicamentos y el Tratado de Libre Comercio en Washington, D.C. No hemos dejado de decirlo y hemos estado luchando contra ello durante años. Así que es una puerta giratoria entre el Tratado de Libre Comercio y la industria, concretamente la industria farmacéutica. Una persona que haya trabajado para Monsanto, por ejemplo, o para la división farmacéutica Johnson & Johnson, pronto se encontrará con un trabajo en el Tratado de Libre Comercio y después de trabajar allí, de emplear su tiempo allí, vuelve a la industria y gana un salario muy generoso en la industria farmacéutica. Así que, ¿a quién escuchan estas personas en el TLC en Washington, D.C.? ¿Escuchan a los consumidores? No, escuchan a la industria. Bueno, no queremos que sean muy intrusivos, pero queremos que el gobierno nos ayude o prevenga de comer cosas que pueden matarnos o causarnos enfermedades. Asegurarnos que los alimentos son seguros, limpios, que cumplan los estándares, que no estén contaminados con bacterias o algo así. Pienso que mi preocupación es que hay demasiadas corporaciones que tienen influencia en las regulaciones gubernamentales y eso me preocupa. Pienso que no tienen otro rol que el de asegurar que los productos sean seguros y saludables y evitar que se venda algo que puede dañarnos. Para poder explicar el comportamiento totalmente demencial de estas personas, solo se puede especular.
Podemos hablar de beneficios monetarios. Algunos de los miembros de la FDA cruzan la puerta que les lleva de la función pública a empleos lucrativos en la industria farmacéutica. De modo que hay un motivo climatístico en algunos casos. Pero las farmacéuticas son los mejores clientes de la FDA. Pero, en última instancia, todo se reduce a esa especie de cruel indiferencia ante la vida humana que ya practicaban los nazis. La propaganda de la Organización Mundial de Comercio incita a creer que el mercado mundial y el llamado libre comercio establecerán de algún modo las condiciones favorables necesarias para el crecimiento. Sin embargo, cuando se creen uniones de diversos estados, los gobiernos pierden poder a costa de organismos supranacionales que sustituyen la autoridad de los estados-nación. Estos organismos no representan de ningún modo a los habitantes de ninguna nación, sino que son leales a las corporaciones y a los organismos financieros que los eligen, los financian y los respaldan. Estas organizaciones forman uno de los núcleos de la élite, una estructura verticalista que tiene en Londres su centro logístico de operaciones. Acuerdos como el GATT y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte destruyen sutilmente las economías nacionales al situarlas bajo los imperativos de la globalización y el comercio mundial sin fronteras. La globalización es un concepto verticalista que conlleva que los agricultores, las personas que nos ponen la comida en la mesa, sean eliminados y sustituidos por gigantescas corporaciones polifacéticas que controlan los extremos de la producción y la distribución de la industria alimentaria. Scott, ¿el Codex salva vidas o todo forma parte de un gigantesco negocio polifacético? Para una compañía farmacéutica, este es el negocio. Si no consiguen que se apruebe este medicamento tan caro, pueden ir a la quiebra o al menos sus ganancias se verán muy reducidas. Así que por eso en Estados Unidos las compañías farmacéuticas gastan $6 millones al día, no al año, al día, presionando al TLC en los vestíbulos de los congresos, y pasa algo muy parecido con muchos países que presionan a otros gobiernos de otros países. Y lo hacen en el Códex también. Es decir, que tienen un montón de dinero detrás suyo y pueden permitirse hacer esto. Van y presionan. Tienen sus científicos o que pretenden serlo y son capaces de convencer a los científicos alimentarios del TLC, que son bastante honestos, y me gustaría escuchar a través de las paredes todo lo que hablan. No debería sorprender a nadie que toda esta gente del TLC consiga estos buenos trabajos cuando salen de la agencia. Así que, ¿de dónde viene esto? No son contratados para mí o para ti, sino para la industria farmacéutica o para el gran negocio agrícola. Así que mucha gente está equivocada y piensa que solo por tener una agencia del gobierno, porque sea gubernamental, la agencia va a proteger al consumidor. Pero el problema es, muchas veces, la mayoría de las veces, que esta agencia está limitada por la industria alimentaria a la que pretende regular. Creo que necesitamos vitaminas para prolongar nuestra vida. Pienso que todo lo que comemos debe tener un valor nutritivo. Pienso que es importante tener vitaminas adecuadas para tu edad y para tu persona. Por supuesto que son importantes. Pienso que algunas de ellas deberían ser tomadas como suplemento, pero es mejor obtener lo que necesitamos a partir de los alimentos. Pienso que son muy importantes. Yo tomo vitaminas todos los días solo para estar segura de que obtengo todo lo que necesito y que debería también estar presente en los alimentos. Hay que destacar que el Códex es el enemigo de todos, excepto de aquellos que se benefician de él. Existe una relación directa, práctica, con quienes cometieron crímenes horrendos contra la humanidad durante el régimen nazi. Uno de los que fueron declarados culpables fue el presidente de la corporación IG Farben,
Hermann Schmidt. Su empresa era la principal industria química del mundo y tiene un extraordinario poder económico y político, así como una gran influencia en el Estado nazi hitleriano. Farben producía el gas que utilizaban las cámaras de gas nazis y el acero para los ferrocarriles construidos para transportar a la gente hacia la muerte. ¿Qué tiene que ver esto con el Códex? Las corporaciones y las personas tras la iniciativa son las mismas empresas que respaldaron la Alemania nazi. BASF, Hocht y Bayer son 3 de las 8 principales empresas de pesticidas del mundo. Son empresas farmacéuticas, son empresas químicas, son empresas de alimentos transgénicos, son las 3 empresas básicas que en su día formaron el cártel nazi de la química IG Farben. Farben construyó Auschwitz, el campo de concentración. Farben citó a Hitler en lo más alto en el cargo de dirigente de Alemania. ¿Existe una relación evidente o me estoy imaginando cosas? Mientras cumplía su sentencia en la cárcel, Schmidt buscó una alternativa a la fuerza bruta para controlar a la gente y se dio cuenta de que es posible hacerlo mediante la alimentación que se le suministra. Al salir de la cárcel, fue a ver a sus amigos de las Naciones Unidas y elaboró un plan para hacerse con el control de la alimentación en todo el mundo. Se creó de nuevo una comisión del comercio denominada Codex Alimentarius con el pretexto de ser una comisión para la protección del consumidor. Pero el Códex jamás se dedicó a proteger a la gente, siempre ha perseguido el dinero y los beneficios a costa de la gente. Scott, ¿en qué medida se regula la industria y qué papel juegan los representantes de la Comunidad Europea en las reuniones de Códex? Mira, la industria financiera, los bancos que se supone que deben regular nuestros pagos, son la industria más regulada del mundo y resulta que son los más corruptos. Por eso no es verdad que la regulación y la protección del consumidor vayan siempre de la mano. En realidad, son conceptos opuestos. Lo que hay que hacer es destruir este sistema de vinculación que existe entre la industria y el gobierno y reducir su poder. ¿Y cómo se puede hacer? Hay que reducir, en primer lugar, el poder del gobierno, porque ¿qué es el gobierno sino el brazo ejecutor del negocio? Así ha sido durante décadas, durante siglos, durante mucho tiempo, y esta es la clave. No piensen que otorgándole más poder al gobierno podrán controlar la industria. Es un error. Lo único que consiguen de este modo es darle mejores armas de fuego, mejores instrumentos de control a las instituciones que intenta gobernar. Lo que hay que hacer es reducir la cantidad de armas, privarles de armas, desarmar esa industria para que no tenga el poder, para obligarles a seguir una línea determinada de salud o cualquier otra cosa a la que los quieran obligar. Scott, ¿qué agenda están promoviendo la gente que están detrás de Códex? Bien, los que realmente dirigen la agenda son una minoría concreta y como alguien dijo una vez hace 100 años, una minoría concreta organizada siempre podrá superar a una mayoría no organizada. De esta forma, han tenido éxito en lo que han estado haciendo. ¿Todo esto trata de reducción de la población mundial? Honestamente, no lo puedo asegurar. Mucha gente ve el Códex y dice, no, nunca ha sido su intención. Lo que sí he notado es que hay una gran cantidad de toxinas añadidas en el suministro de alimentos que fueron permitidas por ellos. Hay estrés en sus vidas que ha sido ocasionado por la cantidad de normas, regulaciones y requisitos. Existe la irrefutable evidencia de los productos de buena calidad que tomamos para protegernos, como por ejemplo los suplementos dietéticos. Si resumimos las cosas que nos pueden proteger como una alternativa, me refiero a lo que se encuentra fuera de la agenda del Códex. No obstante, si ves todo el conjunto, la única cosa en común que encontré para denominar todas estas cuestiones no es que nos vayan a matar mañana,
sino que en realidad quieren reducir nuestra fertilidad. ¿Qué es lo que todas estas cosas tienen en común? Simplemente reducir nuestra fertilidad. Cada una de ellas trata de conseguirlo. Así que ese es su común denominador. Algunas de ellas eliminarán a las personas, otras harán que mueras pronto. Otras simplemente reducirán tu calidad de vida y otras traerán otro tipo de consecuencias negativas. Pero el único denominador común que comparten es la reducción de la fertilidad, que esencialmente nos lleva a la misma cuestión: dominio mundial. La cuestión ahora está más relacionada con la adaptación, más que con los alimentos. La mayor parte de las sociedades ya no enfrentan problemas de suministro de alimentos, sino de higiene y de enfermedades. Pienso que lo importante para el gobierno y el sector privado es proveer medios de higiene, de desarrollo, agua potable, medios para que las madres puedan suministrar a sus hijos los nutrientes necesarios. Eso es mejor a través de la lactancia que a través de otras fórmulas. También creo que deberíamos comer de manera más sustentable, menos carne, por ejemplo, y así habría suficiente para todos, ya que criar a una vaca demanda muchos granos, mientras que comer granos, eso es mucho más sano. El Codex es un arma que se utiliza para reducir el nivel de nutrición en todo el mundo. Por ejemplo, el Codex no establece límites para la mayoría de productos químicos industriales peligrosos que pueden utilizarse en los productos alimentarios. En 2001, 176 países, incluidos Estados Unidos, se reunieron y decidieron que 12 productos químicos orgánicos de una elevada toxicidad, entre los cuales figuran 9 pesticidas conocidos como contaminantes orgánicos persistentes, eran tan perjudiciales que había que prohibirlos. Según el Códex, 7 de las 9 sustancias prohibidas volverán a estar permitidas en la producción de alimentos. En total, el Códex permite más de 3.275 pesticidas diferentes, incluidos aquellos de los que se sospecha que pueden ser cancerígenos o disruptores endocrinos. No se tienen en cuenta los efectos a largo plazo de la exposición a mezclas de residuos de pesticidas en los alimentos. ¿Les sorprende? Pues no debería. La guerra que se libra en todo el mundo hoy y se librará mañana no es contra el terrorismo, sino contra unos seres molestos, los seres humanos. Según las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Alimentación y la Agricultura, 3.000 millones de personas como mínimo morirán como consecuencia solo de la directriz sobre minerales y vitaminas. La Organización Mundial de la Salud calcula que de los 3.000 millones de personas que inicialmente se esperaba que fallecieran como consecuencia de las directrices sobre minerales y vitaminas del Códex, 2.000 millones morirán de enfermedades evitables debidas a la desnutrición, el cáncer, afecciones cardiovasculares, diabetes y muchas otras. Los que vivirán pertenecerán a las élites que podrán conseguir alimentos y otros nutrientes de origen saludable. Scott, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniel, y hasta pronto. La alimentación es el poder. Cuando se usa para matar selectivamente a la población, es un arma de destrucción masiva. Puede que ustedes no se den cuenta, pero los Rockefeller y compañía sí. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de los espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.
best system ever devised. Capitalism is the best system ever devised. Cuando hablamos de injerencia e intervención, se suele pensar en bombardeos y acciones de guerra. Sin embargo, hay una forma de invasión mucho menos ruidosa que las bombas, pero implacable en sus efectos al esclavizar a los países más débiles a través de sofisticados mecanismos financieros y comerciales. Al abrir mercados a Estados Unidos, habrá más inversiones. Uno de los mecanismos de injerencia empleados por la potencia del norte a lo largo de la historia para devorar la economía de los más débiles son los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son algo similar a lo que haría el león cuando reúne a los animales de la selva para comunicarles que van a ser devorados, eso sí, siempre de manera muy respetuosa con los tratados internacionales y la democracia formal. Cuando nadie apostaba por Chile, finalmente se firmó el TLC con Estados Unidos. Cuando los TLC se ponen en marcha, las invasiones militares, el financiamiento de grupos paramilitares internos, incluso los magnicidios, que han sido las estructuras de intervención tradicionales de Estados Unidos en América Latina, no tenían ya mucho espacio. Es el momento entonces de conseguir los mismos efectos, pero de una manera, te digo, formalmente más amable. Electrodomésticos, medicinas y alimentos ingresarán sin aranceles, lo que abaratará sus costos. Mundo sin fronteras. Hoy entra en vigencia oficialmente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Todo país requiere de exportar, de colocar sus exportaciones en diferentes partes del mundo. Y eso significa garantizar ingresos de divisas a su economía por concepto de exportaciones. Los tratados de libre comercio son acuerdos a que llegan los países como en dos aspectos esenciales, uno sobre el comercio y otro sobre la inversión. Son una receta que permite la liberalización de la economía en un área determinada. En el caso del comercio, lo que hacen los tratados es darle facilidades, es decir, a las empresas de los países para que se vendan productos. Esas facilidades consisten en quitar los impuestos, sobre todo los impuestos de aduana. Desde las pequeñas empresas hasta los agricultores, les dará acceso a los grandes mercados del mundo. Habrá más productos estadounidenses en su país. Se beneficiarán de más opciones y mejores precios. En los tratados de libre comercio bilaterales se está hablando de minimizar los aranceles, eliminar las medidas de protección a la industria nacional, se está hablando de abrir los mercados internos a las importaciones de productos agrícolas. Es decir, un empresario de Estados Unidos, en el marco de un TLC con un país de Centroamérica, puede vender su producción en Centroamérica sin pagar el impuesto de aduana. Lo mismo los exportadores de Centroamérica en Estados Unidos. Eso se supone que es una facilidad, porque el arancel dificulta el comercio porque encarece el producto que viene de fuera. Pues las nuevas reglas de juego con libre acceso a su mercado permitirán mayores ganancias para los productores y empresarios. Por eso se llama libre comercio, porque no debe haber paredes, no debe haber muros de contención, sino que los productos deben pasar libremente, como podríamos decir, un comercio de preferencia, pues que todo pasa y todo sale. Entonces ese es un primer aspecto del tratado, facilitar ese comercio. Y el otro es darle facilidades a las empresas para que inviertan en otro país. Por ejemplo, una empresa de Estados Unidos puede ir a Chile, como hay un TLC entre Estados Unidos y Chile, y hacerle oferta al gobierno. Cuando el gobierno va a hacer compras, los ministerios van a hacer compras. No se pueden reservar a empresas chilenas, sino que participan en las licitaciones. También un empresario de Estados Unidos puede ir y llevar su materia prima a Chile, desde Estados Unidos a Chile, si va a producir un bien, por ejemplo calzado. El gobierno de Chile no le puede exigir que sea materia prima chilena. Tiene derecho a llevarse toda la ganancia. El gobierno de Chile no le puede impedir que la ganancia que esté en la moneda chilena la reinvierte en el país, sino que puede agarrar toda la ganancia, convertirla en dólares y llevárselo. La mayoría de los gobiernos le ponen restricciones a eso. Con los TLC todo eso se quita.
de lo que tratan es precisamente de que se minimice al máximo la intervención del Estado y que se deje en manos de empresas privadas, transnacionales, el ejercicio del poder, de lo social, de lo económico y de los servicios. Esta es la magia, digamos, que está expresada en esa famosa metáfora de la mano invisible de Adam Smith. Cada individuo persiguiendo su interés individual resulta siendo guiado como por una mano invisible a promover el bien general, incluso aunque no se lo haya propuesto. Esa era el mensaje central. Cada individuo no se lo va a proponer, pero va a estar contribuyendo al bienestar de todos en este sistema de la economía abierta y de mercado. Esa economía neoliberal que tiene como ejes centrales la apertura de fronteras, la desregulación laboral y la privatización de empresas públicas, se convierte, ya digo, en el corazón de lo que va a ser la estrategia económica de Estados Unidos, principalmente hacia América Latina. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica se le abrió paso a las privatizaciones de algunas empresas energéticas, abre la posibilidad de la privatización del agua también, en el capítulo de medio ambiente. Áreas de salud, energético, la educación, deberían estar en manos de privados que ni siquiera representan una idea nacional, sino una idea de gobierno mundial. Se pasa de lo que es el mercado mundial a la economía mundial. Todo el planeta Tierra forma ahora una sola economía porque el capital deja de tener fronteras y puede colocarse en cualquier parte del mundo para explotar a trabajadores en cualquier parte del mundo y venderle sus productos en cualquier parte del mundo. If you seek social justice and human dignity, the free market system is the way to go. Los tratados de libre comercio venían en un gran paquete, en donde había condicionamientos del comercio de los bienes, el comercio de los servicios, las inversiones y, por supuesto, también las compras públicas. Es decir, hay muchas facilidades para que las empresas hagan negocio, ya sean vendiendo en otro país o llegando a ese país a invertir. Eso es más o menos lo que se consigue con los tratados, en términos generales, porque por supuesto no todo el mundo puede hacer negocio y exportar. Ahí es donde vienen quienes ganan y quienes pierden. Podría pensarse que los tratados de libre comercio son beneficiosos siempre para los pueblos, porque nos han dicho, sobre todo los economistas, nos han dicho que el comercio siempre mejora las condiciones de vida de la población. Pero lo que no se nos dice es que al momento de uno hacer una alianza con una potencia económica que tiene un sistema productivo absolutamente diferente al de uno, pues muchas veces puede ocurrir que nos avasallen. Si yo firmo un tratado de libre comercio contigo, que de libre no tiene nada y de comercio pudiera tener, donde te estoy diciendo, tu Estado no puede participar en el fomento de ninguna industria, tienes que protegerme los derechos de autor porque eso los tenemos registrados en los Estados Unidos y no puedes hacer ningún invento parecido, incluyendo en el caso de las medicinas, simplemente es un acuerdo entre dos donde la economía más grande realmente se sirve de la economía pequeña. Los TLCs, por esa excusa jurídica, esa presentación formal democrática, son la excusa ideal para seguir cometiendo el expolio del sur por parte del norte, pero ya digo, dentro de una suerte de contrato entre iguales que encima quita a los países del sur la posibilidad de darse cuenta de que están siendo devorados. The free market system is the way to go. En las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, lo fundamental para Estados Unidos ha sido siempre cómo integrar a América Latina y convertirla, como ha sido a lo largo del tiempo, en una periferia económica. Voices from the left and right are equating the free enterprise system with greed and exploitation and failure. Capitalism offers people the freedom to choose where they work, what they do, the opportunity to buy or sell products they want.
América Latina y el Caribe concentra una enorme cantidad de recursos naturales estratégicos para el capitalismo. Estamos hablando de recursos que permitirán al capitalismo su reproducción y tiene una biodiversidad que no tiene otra región del planeta. De tal manera que esto la convierte en un territorio muy apetecido por la geopolítica imperial estadounidense. Para entender el origen de los tratados de libre comercio conviene remontarse hasta el año 1890. Estados Unidos e Inglaterra, las dos grandes potencias mundiales, trataban por todos los medios de lograr el control económico, político y territorial del planeta. En Washington, el presidente Cleveland convoca a los países de la región a lo que sería la primera reunión internacional en suelo estadounidense. Se trataba de la primera conferencia panamericana, el germen de lo que años más tarde sería la Organización de Estados Americanos y que daría origen a los tratados de libre comercio. Estados Unidos se dio el derecho de llevar 10 delegados a la conferencia y limitar a 3 el número de delegados del resto de países. James Blaine, el secretario del Norte, presidió la conferencia. Entre la delegación estadounidense se encontraban grandes empresarios como Charles Flint, que más tarde establecería la empresa transnacional que hoy se conoce como IBM. William Prescott, diplomático del Departamento de Estado que ya había participado en intervenciones en Chile, Bolivia, Perú e impulsaría la expropiación del Istmo a Colombia. Andrés Carnegie, considerada la segunda persona más adinerada del mundo, dueño de corporaciones de acero, ferrocarriles, petroleras, y que vería en la creación de la OEA un negocio tan bueno que años más tarde financiaría la construcción de la sede en Washington. El idioma oficial de la conferencia fue el inglés. No hubo intérpretes y a duras penas los delegados del sur pudieron participar en las discusiones. Cuando se propuso que las intervenciones extranjeras quedasen eliminadas para siempre del derecho internacional americano, Estados Unidos votaría en contra. Fue el único voto en contra al acuerdo de no intervención. Las propuestas presentadas por los Estados Unidos revelaban su único propósito: controlar los mercados y recursos del sur antes que Inglaterra lo hiciera por ellos. De eso se trataba, de crear áreas periféricas que son mercados para colocación de sus productos, de sus excedentes industriales, de sus mercaderías, materia prima para transformarla y después devolvernosla hecho productos manufacturados. Y para olvidar el asunto de la no intervención, los simpáticos empresarios norteños llevaron a los delegados latinoamericanos a una gira de 6 semanas con todos los gastos pagos por Estados Unidos, a conocer sus fábricas de máquinas, sus grandes almacenes, plantas de fabricación de acero, muebles, textiles y talleres de ferrocarriles. James Blaine se planteó precisamente en aquel momento crear una unión aduanera. La conferencia y la forma en que era conducida por los delegados estadounidenses era observada muy de cerca por un ilustre latinoamericano desde Washington, el escritor y periodista cubano José Martí, quien tempranamente alertó sobre las verdaderas intenciones del norte. Lo que desde hace años vengo temiendo y anunciando se viene encima, que es la política conquistadora de los Estados Unidos, que ya anuncian públicamente por boca de Blaine su deseo de tratar de mano alta a todos nuestros países como dependencias naturales de este. No se equivocaba el ilustre cubano. Aquella conferencia marcaba el camino de la explotación económica del sur, disfrazándola de relaciones comerciales y de libre mercado. Integrar esos mercados a través del control arancelario a la política económica y comercial estadounidense. Y allí parte, digamos, toda esa estrategia. José Martí, a través de sus crónicas, denunciaría día a día la trampa que se tejía en la conferencia panamericana. Blaine está aquí por los manufactureros, porque les ha ofrecido buscarles por la política el modo de que vendan afuera sus productos imperfectos y caros como son, sin tener que rebajar las tarifas ni perder el mercado doméstico en el que mandan solos. El secretario de Estado y presidente de la conferencia, James Blaine, no escondía su filosofía de intervención y conquista. Con el control del canal interoceánico, con la anexión de Hawái y con la estación carbonífera en Santo Domingo, debemos ser amos absolutos del continente americano y de las aguas que lo rodean. Logrado esto, no hay plan de conquista territorial o comercial que no podamos ejecutar con éxito. Anexiones, intervención y conquista. 3 principios de los padres del libre comercio. Estados Unidos siempre ha intentado beneficiarse de los países que les podían brindar un mayor bienestar.
a sus ciudadanos. Cuando así lo entendieron, invadieron, pusieron gobiernos títeres. Esto lo sufrían países como México, el cual perdió la mitad de su territorio a manos de su vecino. Texas fue anexionado por Estados Unidos en 1845. Lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nevada y Utah, así como parte de Wyoming y Colorado y el estado de Nuevo México, le fueron arrebatados por el Imperio del Norte en 1848. Estados Unidos intervino en Colombia para despojarle del Istmo de Panamá y lograr un tratado que le concedía el control a perpetuidad de la zona del canal desde 1903. Nicaragua vio controlados sus puertos en 1899. Haití sufrió la invasión del norte en 1891. Chile fue objetivo de tropas estadounidenses también en 1891. Guatemala es bloqueada militarmente en 1885. Argentina vio desembarcar marines en su capital en 1890. Brasil es rodeado por la Fuerza Naval estadounidense en 1894. Hawái simplemente dejó de ser un país independiente cuando Estados Unidos lo invadió y anexionó en 1893. Puerto Rico ha vivido la ocupación del norte desde 1898 hasta el presente. Cuba vivió la primera ocupación militar norteamericana en 1899 hasta 1902. Y mientras esto ocurría en el campo militar, se avanzaba en el terreno de las negociaciones, según ellos pacíficas, con esos mismos países para imponerles acuerdos comerciales movidos por una ambición que no parecía tener límites. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias y hambre en nombre de la libertad. En nombre de la libertad. Sin embargo, eso no fue suficiente para el imperio. Había que extraer más renta. Y esa extracción se hacía ya haciendo posible que las transnacionales se adueñaran de todos los recursos, no solamente de las materias primas fundamentales como petróleo, estaño, cobre, en los ejemplos que he citado, sino todos los alimentos, las medicinas, los saberes, los conocimientos, la vida toda de nuestros países. Ya a comienzos del siglo XX, Inglaterra había sido desplazada como competidora por la hegemonía mundial. Y así como había ocurrido en el siglo XIX, los Estados Unidos mantendrían su carrera de guerra y su fachada diplomática en la misma dirección de dominación. Entre intervenciones militares, invasiones y derrocamientos de gobiernos democráticos, perfeccionaría los instrumentos de hegemonía económica a través de la Conferencia Panamericana y los acuerdos comerciales. Sustentan la tesis de que todo tiene que estar depositado en el mercado, de que el paradigma fundamental de la sociedad debe ser radicado en la propiedad privada, en el esfuerzo privado. Esta famosa consigna, este caballito de batalla de que la libertad es el fundamento esencial de las relaciones humanas, es un fundamento que echa por tierra todo el concepto de la justicia. Para los años 80, sobre todo para los años 80, el imperio, con Estados Unidos a la cabeza, decidió que la renta imperial debía incrementarse y diseñó el sistema económico neoliberal que permitió la extracción más expedita y todavía más expoliadora de la renta imperial. Generaron una matriz económica que potenciaba el ajuste neoliberal, que lo que iba a permitir era que los países del sur compraran los productos del norte. Nos aplicaron a todo el continente las políticas neoliberales. Nosotros, los venezolanos, tuvimos una reacción, la primera en el mundo occidental, contra las políticas neoliberales. Los TLC han terminado siendo la nueva estrategia de las grandes corporaciones
transnacionales apoyadas por el gobierno de los Estados Unidos para imponer la liberalización de todos los mercados del continente en favor de la exportación de mercancías y de la exportación de capitales procedentes originarios de los Estados Unidos. A finales de los años 80 ocurrirían importantes cambios en el mundo. El bloque de países que conformaban la Unión Soviética se venía abajo y la expansión del neoliberalismo se trazaría nuevos horizontes. En 1989 se cayó el muro de Berlín y en 1991 se resquebrajó lo que se llama el socialismo real y fundamentalmente la Unión Soviética. A partir de allí hubo un nuevo contexto geopolítico en la humanidad. No había una balanza de proyecto capitalista versus proyecto socialista. Todo parecía indicar que el capitalismo era como especie de un sistema eterno. Ellos, por supuesto, pregonaban esto a los cuatro vientos. Ya el comunismo no era una amenaza, ya el socialismo no era una amenaza. En ese contexto nace, sin duda alguna, la proyección de Estados Unidos de controlar las economías para hacer posible más dependientes esas economías pequeñas. El mercado de los países que al haberse derrumbado el bloque socialista quedaban como especie de países a la deriva, de un mercado a la deriva, y que Estados Unidos presuponía que ellos iban a tener la delantera para poder dominarlo y conquistarlo. Pero no fue así. Fue la Unión Europea quien hasta ahora ha sacado más ventaja de eso. Allí empieza entonces el gran fortalecimiento del imperialismo europeo. Una década después de concluida la Segunda Guerra Mundial, las principales potencias europeas establecían alianzas para conformar un bloque económico y político que además adoptaría su propia moneda, desplazando al dólar. Paralelamente, las economías china, rusa e india harían sentir su peso en la lucha por la hegemonía mundial. Empezaban a surgir nuevos centros hegemónicos en el capitalismo mundial. Eso llevó a Estados Unidos a replantearse sus políticas y sus políticas hacia América Latina. Los tratados de libre comercio eran precisamente el plato fuerte del norte para dominar los mercados y recursos del sur. Su primer tratado de libre comercio, que podríamos decir reconocido, y el cual está todavía en ejecución, fue el tratado que firmó en el año 1994, junto con Canadá y México. Los negociadores estaban a puerta cerrada. La firma se hace en 92 y entra en vigor el 1 de enero de 94. Te ofrecen un mercado libre norteamericano, vamos a abrir las fronteras, las mercancías mexicanas se van a poder colocar en el mayor mercado del mundo, que es el norteamericano. Bueno, los funcionarios, ¿no?, del gobierno mexicano estaban fascinados, ¿no? El pueblo no. O sea, hubo mucho rechazo en el pueblo, pero era el primer tratado de este tipo que se hacía en el mundo. Entonces no había experiencia de los pueblos, no sabíamos qué tan lesivo iba a ser, o sea, se percibía que era un tratado que iba a dañar evidentemente al más débil. Why would Canada want to sign this agreement? Why would Mexico want to sign agreements which prevent it from dealing with pollution, which prevent it from following policies that they see as in the interest of the people? Well, one reason is that they want access to the U.S. market. They want to be able to trade with the U.S. Because it's a big market. And especially for countries that are anywhere close to the United States, it is the most important market to be selling to. So in this, what the United States is able to say is, well, if you want access to our market, you have to do what we tell you. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues levantar aranceles, destrabar restricciones, que en México eran fuertes, había restricciones proteccionistas, porque viviendo al lado del país más poderoso y agresivo, ¿no?, económicamente del mundo, que es Estados Unidos, se tuvo que poner una legislación proteccionista que impedía la entrada de inversión extranjera en ciertos sectores que se consideraban estratégicos para el país, como el petróleo. En ese tratado
de libre comercio, se asegura Estados Unidos de que México le colabore con aproximadamente 1.300.000 barriles diarios de petróleo, lo cual es vital para la economía de los Estados Unidos porque ese es un país que se consume más del 22-23% de los recursos energéticos de la tierra. Compatriotas, en 1992 tenemos juntos una gran tarea que realizar. Lo que pasa es que se me acaba de ocurrir que ahora con lo del Tratado de Libre Comercio, los americanos y canadienses ya no solo vendrán a divertirse, vendrán a invertir. Vale la pena, compatriotas. Es para el bien de nuestra gran nación. El presidente mexicano era un entusiasta del tratado, Salinas de Gortari, pero era todo un teatro que en el momento en que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio se rompe por el levantamiento zapatista. Es el mismo día en que entrábamos al primer mundo, hay un levantamiento de pobres miserables, ¿no? Y entonces, pobres miserables que dicen, no es cierto que estamos entrando al primer mundo. O sea, lo que le sucede a este país es que tenemos hambre. El levantamiento de los pueblos del sur de México el 1 de enero de 1994 iniciaría el camino de lucha de un continente que a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte rechazaría las nuevas formas de injerencia. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Cuando se convoca aquella mal llamada, como podemos asegurar que es mal llamado, Cumbre de las Américas, ¿verdad? En Miami, Estados Unidos llevó allí la tesis de transformar a todo el hemisferio en una gran zona de libre comercio. De hecho, se hablaba del ALCA como el área de libre comercio de las Américas. Es decir, la idea era unir en términos comerciales, en primera instancia, toda América, desde Estados Unidos, desde Canadá, hasta Argentina en la Patagonia. Todo iba a ser una sola área económica. La pretensión del ALCA, ¿no?, como una estrategia para imponer de una vez y para siempre a todos los países del hemisferio, a todos los países del continente, un acuerdo de carácter supranacional que abriera las puertas de todos y cada uno de los países del continente a ese alud de mercancías y de capitales procedentes de los Estados Unidos. Esa apertura de fronteras permitía que las empresas subvencionadas de los Estados Unidos hicieran de los mercados latinoamericanos un mercado cautivo para los Estados Unidos. Y allí empieza una disputa importantísima entre los Estados Unidos tratando de imponer esa idea del libre mercado de los TLC y la resistencia de los países de América Latina, buena parte de los países de América Latina, se empezaron a levantar las voces en tanto las grandes asimetrías de nuestras economías con relación a las economías del norte. Ahí estaba el gran problema para que nuestros países aceptasen los TLC. Los 6 países centroamericanos iniciaron un proceso de negociación de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Bueno, ese ciclo se cerró en el año 2004. Los últimos que ingresaron a ese ciclo fue República Dominicana y Costa Rica. En el 2004, Nicaragua suscribe junto a la región el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, conocido como CAFTA, el tratado comercial entre Centroamérica y Estados Unidos. When we talk about trade, the so-called trade relations, one of the most important things to recognize is asymmetry. That this is not, this is a case of a very big market, a very big powerful
and powerful country dealing with small countries, dealing with countries which are weak. And it means that they are able to do things in these agreements which they would not be able to do with a country of the same size and power. Estados Unidos no busca hace tiempo, después que fracasó el ALCA, que fracasó fundamentalmente la reunión de Mar del Plata, ¿no es cierto? La táctica de Estados Unidos es otra, que es los acuerdos bilaterales. Las consecuencias del neoliberalismo y el libre mercado aumentaría la pobreza, la exclusión y la dependencia de todos los países de América Latina que habían suscrito los tratados de libre comercio. Donde ha sido más dramático el impacto del TLC ha sido en México, porque es el TLC que tiene más tiempo. Arrancó en el año 1994. Fue el primer país donde esas medidas fueron aplicadas de manera irrestricta y es el país que ha estado sometido durante decenas y decenas de años a las políticas neoliberales. Durante mucho tiempo después de la revolución había un acuerdo social que hacía que el Estado estuviera proporcionando créditos, precios de garantía a los campesinos, bueno, y eso permitió florecer al campo. En el momento en que empiezan a abandonarse estas políticas, que se individualiza la propiedad de la tierra, se viene abajo la producción campesina, empieza a haber acaparamiento de tierras por grandes latifundistas, con empresas agrícolas en forma, el agrobusiness famoso, entra con el Tratado de Libre Comercio y bueno, hoy tenemos una alimentación mucho más insana que la que teníamos hace 10, 15 años. That Mexico had all these grand promises about how wonderfully they would do under NAFTA, that in fact unemployment increased in many areas. In agriculture, there was a complete wiping out of the old social relations in agriculture, and in all industries producing for local markets, those have been completely wiped out. Ha inundado también a México de productos agropecuarios, sobre todo al extremo de que México, que importaba el 5% del maíz que comía, hoy está trayendo de Estados Unidos el 40%. Cómo se ha incrementado el precio del maíz en México y sabiendo nosotros lo que significa el maíz en la cultura gastronómica de la alimentación para el mexicano. En consecuencia, los alimentos basados en el maíz han ido desapareciendo de la dieta básica de los mexicanos, no porque no quieran, sino porque no hay. En vez de consumir maíz, que siempre se consumió en México, hoy estamos consumiendo cada vez más un trigo procesado muy empobrecido, o el maíz se ha transformado en unas harinas mezcladas con otras cosas. Es decir, hemos perdido realmente calidad de vida de manera muy acelerada en los últimos años. México está trayendo la mitad de la carne, está trayendo el 90% del trigo, es decir, le están desmantelando su agricultura. El hato ganadero pasó de 40 millones de cabezas a un poquito más de 20, se ha reducido casi a la mitad. México era un país que se satisfacía, que se autoabastecía con el arroz y el algodón. En vista de que entraron estos productos estadounidenses a México, México ahora no se autoabastece con algodón y arroz. Y ha ocurrido que millones de campesinos que estaban involucrados con esa actividad económica hoy están sin empleo. El caso de México es patético. Los maiceros norteamericanos reciben subsidios por parte del gobierno norteamericano, subsidios sustanciales, de manera de que un maicero mexicano no puede competir en términos de precio con un maicero estadounidense. Habrá un marco legal más seguro que va a atraer inversionistas estadounidenses. Entonces ellos hacen pasar este apoyo, estos subsidios al campo en Estados Unidos, pues como un apoyo legal, ¿no? Y cuando hay cualquier tipo de subsidio, en el caso de México, hablan de dumping. Entonces ellos hacen una serie de alegatos cada vez, en cada uno de los casos tienen otras figuras que usan, pero siempre las de ellos son legales y las de México no, ¿no? México hoy tiene más deuda externa
que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio. Claro, tiene más deuda externa porque su economía entró en recesión, porque su aparato productivo ya empezó a tener problemas a sectores que producían para la economía mexicana, y obviamente eso implica, ¿verdad?, que México tiene que tener mayor dependencia pues del crédito privado internacional. Consecuencias similares a las sufridas por México las han vivido también aquellos países que firmaron el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y parte del Caribe, conocido como CAFTA. Ahora, ¿qué ha pasado en Centroamérica? Centroamérica ha logrado alcanzar los niveles de empleo que se decían que se iban a conseguir. Es falso. En el caso de Centroamérica ha aumentado el desempleo en El Salvador, que es el país o uno de los países que tienen más dependencia de las importaciones agrícolas, y ha aumentado el desempleo también en Guatemala. Honduras también ha crecido el desempleo, y Costa Rica no hay datos todavía porque el TLC apenas acaba de arrancar. Ha sido terrible. Si las condiciones de pobreza antes de la firma del TLC eran difíciles, ahora son más grandes. Los arroceros ahora ya no pueden sembrar arroz porque los quebraron al entrar arroz en gran cantidad, y cuando se pierde la producción, se pierde también la soberanía alimentaria. Estados Unidos en los primeros 3 años del tratado aumentó sus exportaciones agroindustriales a Centroamérica en alrededor de $2.000 millones, y Centroamérica apenas ha vendido como 500 millones más. Se ha ampliado la brecha comercial. Eso significa salida de dólares de Centroamérica para Estados Unidos y entrada de dólares de Estados Unidos que los saca de Centroamérica con sus ventas. Los productores de maíz, los productores de verduras, los artesanos, ahora no pueden competir y han quebrado. Es decir, han quebrado porque ¿quién va a mandar a confeccionar un zapato si al abrir la frontera entran zapatos usados, zapatos de marca a menores precios y que quiebran la producción? Y además Centroamérica está vendiendo lo mismo que ha vendido siempre. Ha aumentado un poco, pero vende lo mismo. Café, en el caso de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala. Banano en el caso de Costa Rica, de Guatemala y de Honduras. Carne en el caso de Nicaragua. No han diversificado sus ventas. La generación de energía debe ser de manera que beneficie a la población y no a las transnacionales, porque ahora están acaparando los ríos, generan energía hidroeléctrica y la venden. O si no, están haciendo un enorme negocio con la energía térmica. ¿Quiénes? Los mismos que han estado privatizando las instituciones del Estado, como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y están vendiendo la energía ahora al mismo Estado a precios tremendos. Es decir, están haciendo gran negocio. El Tratado Bilateral de Libre Comercio firmado entre Chile y los Estados Unidos en el año 2004 ha sido puesto como ejemplo de desarrollo por los defensores del neoliberalismo. Sin embargo, la realidad no refleja ningún éxito económico para el pueblo chileno. Bueno, las políticas de Chile con relación a los tratados de libre comercio son un monumento, desde mi punto de vista, a la imbecilidad o al antipatriotismo. El tratado le dio la posibilidad a Estados Unidos a aumentar sus importaciones a Chile con ventajas. Y lo que ha ocurrido entonces es que nuestra balanza comercial entre Chile y Estados Unidos, es decir, lo que nosotros le vendemos a ellos y lo que ellos nos venden a nosotros, se ha desequilibrado. En el sentido de que ahora nuestras importaciones desde Estados Unidos ocupan más recursos que lo que nosotros podemos venderles a ellos. Fue un tratado absolutamente asimétrico entre una gran potencia con un país muy chico, y en que se le impuso las condiciones, se actuó en función de los intereses de la gran potencia, y determinados mecanismos de protección que tiene Estados Unidos no se pusieron en discusión, se aceptaron, como el mecanismo de dumping que mantiene la economía norteamericana, como los subsidios que tiene determinados sectores. Eso no se puso en discusión. Estados Unidos no aceptó que se discutiera. Entonces, un tratado de libre comercio hay que poner libre comercio entre comillas, porque Chile se abre y Estados Unidos mantiene su mecanismo de protección. Solo el 1% de las empresas, que son las grandes empresas, las mega empresas, hacen el 96-97% de las exportaciones. Es una economía de mercado, pero de mercado monopólico, de mercado desigual, ¿no? ¿Qué es lo que ganamos con los tratados de libre comercio? Ganan con los tratados de libre comercio las empresas internacionales que vienen aquí a producir vino,
a producir cobre, a producir salmones, a producir madera, a destruir el entorno y el medio ambiente de este país. Ellos ganan, desde luego, porque pueden llevar sus productos para todos los sitios sin que nadie les diga nada. Pero el pueblo de Chile, ¿qué es lo que gana? Nada. Durante años y sin descanso, los mejores gerentes, economistas, tecnócratas y expertos del neoliberalismo pusieron todo su empeño por conducir al mundo por la gloriosa senda, según ellos, de los tratados de libre comercio, teniendo como Dios al mercado y como Biblia la libertad de empresa. Pero sus cálculos sobre un capitalismo floreciente y prometedor en su propia tierra resultaron errados. Aplicará medidas para frenar la crisis económica que produjo más de 1 millón de nuevos desempleados. El déficit del presupuesto federal de Estados Unidos saltó a 192.300 millones de dólares en marzo. El déficit será de 1.750.000 millones de dólares. El hasta entonces omnipotente capitalismo se derrumbaba en todo el mundo ante las narices de sus más firmes defensores. I understand their worry and their frustration. We've seen triple-digit swings in the stock market. Major financial institutions have teetered on the edge of collapse, and some have failed. ¿Quién iba a pensar que en el siglo XXI, en sus inicios, se iba a derrumbar como castillos de naipes? Esa ideología que se presentó como ciencia, como el fin de la historia, el neoliberalismo, el consenso de Washington, el capitalismo salvaje. Pero aquello ocurrió, y sí. El capitalismo está atravesando sus peores crisis, ¿no? Porque es una crisis global, es una crisis internacional. La crisis capitalista hoy no es una crisis financiera cualquiera, es una crisis integral, es una crisis sistémica, es la crisis de todo el sistema capitalista mundial. Esa crisis arrancó con el problema del pago de las viviendas en Estados Unidos. Y tiene un antecedente que es la llegada de George Bush, hijo, al gobierno en el año 2000. I know many Americans have questions tonight. How did we reach this point in our economy? How will the solution I propose work? And what does this mean for your financial future? No se limitó única y exclusivamente al sistema financiero, se extendió hacia sectores industriales. Veamos cómo grandes catedrales del capitalismo, ¿no? Los grandes íconos de la economía capitalista mundial, o sea, se están tambaleando y se están desmoronando. Veamos qué pasa con la Chrysler, qué pasa con la Ford, ¿no? Qué pasa con las instituciones financieras que se desplomaron, lo que pasa con Volkswagen, con Porsche, ¿verdad? Son símbolos, ¿no? De lo que era la otrora sólida economía capitalista mundial, como hoy en día se resquebraja y se desploma. Esas compañías han lanzado montones de gente a la calle, han hecho elevar el desempleo a unos niveles importantes dentro de los Estados Unidos, y la solución que da Estados Unidos es reunirse con las 20 economías más importantes del mundo y decir que va a reflotar el Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. ¿Y cómo lo va a reflotar? Inyectándole cantidades de dinero, como también lo han hecho para la compra de los bancos. Pero ese dinero es inorgánico. En otras palabras, eso es papel moneda que le están metiendo a esos bancos y que más tarde o más temprano va a generar un clima de inflación como el que se vivió hace 20 años en varios países del Cono Sur. Se beneficiarán de más opciones y mejores precios. Cuanto más puede elegir el consumidor, mejor será su situación. Al abrir mercados a Estados Unidos, va a aumentar oportunidades para los peruanos. Habrá más inversiones. La crisis actual ha afectado, como tiene que ser, más a los países que estaban atados al carro del imperialismo norteamericano, a los países que firmaron el TLC. Y en las etapas de boom económico, todo funciona a todo vapor. El empleo, digamos, aumenta, los salarios también suben y, digamos, el crédito fluye de una manera grotesca, es decir, todo funciona a crédito. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy? Lo que está pasando hoy es que se cierra el crédito, bajan los salarios y aumenta el desempleo. Entonces, hoy día lo que estamos siendo es la economía más afectada
de América Latina por la crisis en curso. Está agotada una economía donde la riqueza se concentra en un número reducidísimo de la población. Hoy hay millones de personas que a duras penas sobreviven con apenas $1 de ingreso diario, pues no les alcanza ni para comer. Entonces allí están justamente los fenómenos que están erosionando y que están descalabrando la economía capitalista mundial, que se basa en Estados Unidos, en Europa, en Japón. Mientras el capitalismo global demostraba su gran fracaso, el Imperio del Norte haría un último intento por establecer el ALCA en la región. En el 2005, en la reunión de presidente, el gobierno de Estados Unidos intentó que en la declaración, en la reunión que se hizo en Argentina, en Mar del Plata, saliera un parrafito donde se planteara reiniciar la negociación del ALCA. Poco le duraría al imperio la ilusión de concretar sus planes. Las palabras del entonces presidente argentino resumirían el rechazo del sur al proyecto imperialista del ALCA. Igual tratamiento entre países poderosos y débiles, igual tratamiento entre economías altamente desarrolladas y economías emergentes, no solo es una mentira, sino que además resulta una trampa mortal. Trampa que primero atrapa y afecta a los débiles, pero que luego de un modo u otro también termina llegando a los poderosos. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. ¿Qué quieren nuestros pueblos? No un área de libre comercio, no, quieren un área libre de pobreza. Nuestros pueblos quieren es un área libre de desempleo. Nuestros pueblos quieren es un área libre de exclusión social, libre de analfabetismo, libre de mortalidad infantil. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad, nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto. La delegación de Estados Unidos saldría derrotada de la cumbre de Mar del Plata. Lo que planteaba el sur no solo era un contundente rechazo al neoliberalismo. El sur también tenía sus propias propuestas de integración y en ellas no cabía el ALCA. El gobierno de Venezuela lanzó una iniciativa como una alternativa que es el ALBA, que inició en diciembre del 2004 con un proyecto entre Cuba y Venezuela. Un proyecto muy grande, que incluye muchos componentes sociales de salud, de educación, y luego se fueron incorporando otros países a esa iniciativa del ALBA, como Bolivia, Dominica, Nicaragua ya con el gobierno sandinista, y Honduras. El fortalecimiento del ALBA como una alianza política, económica y social en defensa de la independencia, la soberanía, la autodeterminación y la identidad de los países que la integran y de los intereses y aspiraciones de los pueblos del sur frente a los intentos de dominación política y económica. Las propuestas del ALBA no están centradas en rebajar aranceles para que fluya la inversión extranjera. Las propuestas del ALBA están centradas en justamente resolver, en primer lugar, los problemas de empleo, que la gente tenga trabajo digno, decente. Fortaleciendo y dinamizando los mercados internos, armonizando los novedosos esquemas de integración regional recientemente surgidos en América Latina y el Caribe, incorporando nuevos actores a los sistemas económicos, consagrando la soberanía alimentaria, perseverando en nuestros proyectos energéticos, anulando el neoliberalismo. No se trata de que los empresarios de un país aplasten a los de otro, sino de que se complementen las economías. Y además incluye el componente social, que nunca está en los tratados de libre comercio. Se está convirtiendo en una alianza de pueblos para construir la unión que permitirá la liberación definitiva de nuestra América. Constituyámonos en un entorno que tiene una lengua común, una historia común, una cultura común, intereses comunes, para hacerle frente al resto del planeta en condiciones que se asemejen a algo que se pueda llamar la igualdad y no sencillamente de vasallo a señor. Siento que llegó la hora para combatir a ese sistema, a ese modelo económico que está haciendo tanto daño a la vida y a la humanidad. ALBA es una gran esperanza para los pueblos de Latinoamérica, pero también con mucho aprecio, reconocimiento en todo el mundo.
Mientras el sur consolidaba su integración, en los Estados Unidos se elige por primera vez un presidente afroamericano, cuyo discurso de campaña se basaba en la palabra cambio. Nor is the question before us whether the market is a force for good or ill. Its power to generate wealth and expand freedom is unmatched. But this crisis has reminded us that without a watchful eye, the market can spin out of control. The nation cannot prosper long when it favors only the prosperous. Más allá de esa diferencia y de ese discurso, la política del norte hacia América Latina no ha cambiado. El mandato del nuevo presidente Barack Obama se inicia con frontales ataques a la integración del sur, al derrocar en Honduras a una de las democracias de la Alianza Bolivariana mediante un golpe de Estado y al intentar instalar 7 bases militares estadounidenses en Colombia. El ALBA, como proyecto de integración del sur, es un horizonte que el imperio no está dispuesto a permitir. Por supuesto, habrán siempre algunos enemigos. Siempre habrán alguna gente que no quiera la igualdad. Estamos convencidos de eso. Pero lo más importante es estar con el pueblo, escuchar al pueblo, aprender del pueblo para seguir sirviendo a los pueblos de Latinoamérica. Del largo y doloroso camino recorrido en la historia común de 2 siglos, nos enseña que solo tenemos una alternativa: unirnos, luchar, vencer. Es que estamos demostrando, a pesar de que ellos lo niegan y tratan de taparlo, todo lo que podemos hacer uniéndonos y rompiendo el modelo capitalista, porque esto es socialismo, humanismo. Estamos aquí construyendo esa América nuestra, esa patria grande con la que soñó el Libertador, con la que soñó Martí, con la que soñó Eloy Alfaro.